Da comienzo el cuarto evento de la Fitness Challenge League de 2022, la primera liga nacional de equipos de CrossFit en España. La liga dio su comienzo en el mes de marzo en Madrid y después hemos disfrutado de los eventos de Costa Dorada, Costa Barcelona y en esta ocasión es el turno de Andorra. Recordemos que está formada por dos ligas paralelas, una de 4 competiciones en la zona de Cataluña-Andorra y otra de 3 competiciones en Madrid, Alicante y Castellón. Más de 1.000 atletas, es decir, 250 equipos, participan en cada evento divididos en 3 categorías: Élite, RX y Open. Para establecer los equipos en las diferentes categorías, se realiza una fase online al inicio de la temporada. Los equipos puntúan a través de las diferentes pruebas presenciales hasta proclamarse campeones de liga. Los 8 mejores equipos competirán por el podio de la FCL en un evento final. Hoy tenemos a Uri Cortina, que como experto en CrossFit nos podrá dar detalles técnicos de los ejercicios a los que son sometidos los atletas de la FCL. Muchas gracias, Vanessa. Pues mira, vamos a ver aquí el WOD, el primer WOD de Andorra, del Andorra Fitness Challenge, que teníamos elementos como el Worm Thruster, como los Burpees Over the Worm, los Double Unders y los Synchro Bar Muscle Up. Era un WOD muy complicado, ahora lo veremos, porque al final todos los atletas tenían que estar trabajando al mismo tiempo, sobre todo en el Worm Thruster, que aquí vemos que son elementos muy sincronizados porque todos tenemos que ir a la vez. Lo complicado de este WOD era que en ningún momento había ningún descanso para el atleta, porque durante todo el tiempo, aunque esté haciendo los bar muscle up o estés haciendo los double unders, siempre el gusano tenía que estar en el aire. Por lo tanto, vemos que los atletas tienen que aguantar el gusano durante todo el tiempo. Y entonces el poco descanso que tenían era este, de aguantar el gusano en la espalda, que parece fácil desde las imágenes, pero ya os digo yo que desde ahí la cosa se veía complicada. Vemos buena sincronización en todos los elementos. Era importante romper bien el paralelo en los thrusters y extender bien este gusano para que pasara por encima de la cabeza. Y los vemos los double unders, que iba bajando de número, ¿eh? Empezaban con 100 double unders y luego iban bajando hasta 60 en el caso de élite. Y nada, los Synchro Bar Muscle Ups, que era un elemento en principio muy técnico, no fue lo más difícil del WOD. Y sí que es verdad que solo terminaron 2 equipos, que fueron los Mercenarios y Boca Chanclas de Brave Coast. Esta cuarta prueba en Andorra consta de 5 WODs y una gran final. Cada equipo desarrolla su WOD durante un tiempo límite en su carril, vigilado en todo momento, como siempre, por uno o más jueces de la FCL. Uri, coméntanos, el WOD 2 en esta prueba, ¿en qué consistió? Pues vemos que el WOD 2 consta de estas 6 rondas, de los cuales en cada ronda va subiendo el peso del shoulder to overhead. Entonces, lo más complicado de este WOD quizás es el hecho de llegar al punto de que todos los atletas puedan levantar el peso. Entonces es importante la gestión de las parejas que salen a trabajar, porque al final la última barra era de 100 kilos los chicos y 70 las chicas, que en verdad es muchísimo peso para hacer los máximos shoulder to overhead. Y aquí los vemos, ¿eh? Antes de esto teníamos los 12 Synchro Kettlebell Hang Snatch, que lo vemos ahí como está realizando la chica. Y bueno, y después teníamos 11 Synchro Burpees Over the Bar y después veían los 10 Shoulder to Overhead. Sincronizados, podían hacer los cambios que quisieran entre las barras, pero siempre la misma pareja tenía que terminar la ronda. Y este era un hecho importante en el WOD para que pudieran gestionar bien el esfuerzo. Has comentado 100 y 70 kilos que levantan los atletas en este WOD, así que estamos ante un WOD que predomina sobre todo la fuerza, sin olvidar la técnica, suponemos, ¿no? Pues justamente en este WOD vemos que al final son 100 kilos los chicos y 70 las chicas, que es muchísimo peso, pero veíamos atletas que quizá desde fuera parecía que lo hacían muy fácil y en otros casos pues atletas que les costaba mucho más cuando se veía desde fuera que había atletas como más fuertes o más técnicos. Al final el objetivo era levantar el peso como pudieras.
Pues este WOD número 2 al final lo terminó ganando por 10 repeticiones de diferencia los Bocachanclas de Brave Coast y en segunda posición los Mercenarios. A diferencia del WOD número 1, que lo habían ganado los Mercenarios, y en segunda posición los Bocachanclas de Brave Coast. O sea que la cosa estaba ajustada. Pasamos al WOD número 3. Pues el WOD número 3 es el típico WOD por relevos, en que todos los atletas tienen que hacer el mismo trabajo, pero lo hacen por relevos. Hablando con ellos después del WOD, dijeron que realmente lo más complicado fue esta parte, ¿no? El overhead walking lunge, que eran 20 metros, que parecía que no terminaban nunca, ¿eh? Aquí vemos la recta súper larga, ¿eh? Y vemos que lo importante de este elemento, sobre todo de este ejercicio, es mantener los codos bloqueados. Antes teníamos los sandbag over the box, que bueno, que desde fuera parecía fácil, pero al final, a la vuelta, como tenían que volverlos a hacer, se les complicó un poquito más, ¿eh? O como otros elementos también tenemos el plate push, que aquí los vemos empujando el disco por el césped, que con el calor y todo parecía que esto estaba pegado al suelo, ¿eh? ¿Cuáles son los elementos que crees que definen a un equipo para que pueda proclamarse campeón? Claro, al final la clave del equipo es que no haya ningún atleta del equipo que tenga una debilidad muy marcada. O sea, que todos puedan hacer casi todos los ejercicios más o menos correcto, aunque no sea perfecto, pero que se lo puedan sacar. Porque luego vemos en equipos que al final se quedan parados en algún elemento y no pueden avanzar. Y claro, si quedan muy abajo en la clasificación de ese WOD, les penaliza mucho en la clasificación general. El WOD terminaba con máximo sandbag clean, que estamos viendo ahora mismo, y cómo no, ganaron los de siempre, los Mercenarios, y en segunda posición los Bocachanclas de Brave Coast. Aquí tenemos ya el WOD 4, que se dividía en dos partes esta vez. ¿Cómo funciona? Pues sí, en este caso es el típico WOD que se cuentan dos resultados, que son como si contaran dos WODs distintos. En este caso uno eran los máximos metros remados, que ahora veremos que los atletas se ponen en el remo, y después los máximos metros handstand walk. En este caso, los otros dos atletas tenían que hacer 2 vueltas al campo y luego sumar handstand walk. Los atletas que se quedaban en el remo, vemos que uno de los que no remaba, porque solo había un remo por equipo, tenía que aguantar el plate, el disco, encima de la cabeza, sin que tocara en ningún momento la cabeza del atleta. Y lo vemos aquí corriendo, parecía poco, eran 2 vueltas, que al final eran unos 300 metros corriendo y tenían que ir cogiditos de la cuerda. Así que, ojo, que la gente estaba ahí sufriendo, en el run. En este caso vemos cómo era un WOD básicamente de cardio. Estamos acostumbrados a relacionar el CrossFit con el levantamiento de pesas, ¿verdad? Pero aquí los atletas también tienen que demostrar esta capacidad. Con esta calor seguro que afectaba la prueba. Pues sí, básicamente era un WOD de cardio porque teníamos el remo y teníamos el run. Pero sí que es verdad que esto es CrossFit y entonces hay el puntito del handstand walk que también tenía que tener la técnica de saber andar con las manos, ¿vale? Que no es fácil del todo. Y sí, la temperatura afectó, porque hablando con ellos al final me decían que si hubiesen hecho el WOD a 25 grados seguramente hubiesen sacado otro resultado.
Pues el WOD 4.1, que era el del handstand walk, se lo llevó Boca Chanclas en primera posición y el de los metros remados Silverback. Y veíamos en el 4.1, el del handstand walk, que decíamos antes, que los mercenarios hicieron una quinta posición, que creo que es su peor resultado del WOD hasta el momento. Y los Boca Chanclas en el 4.2, en el de remo, hicieron un séptimo. O sea que se les estaba complicando un poquito. Después de hacer el primero y segundo en los otros WODs, en este WOD se les complicó. A ver si tienen que entrenar más el cardio o fue el calor. Nos vamos ahora al último WOD antes de las finales, el WOD número 5, un WOD de puro CrossFit, ¿no, Uri? Puro, porque el final era time cap 6 minutos, era un super sprint, ¿eh? Teníamos 20 sincro dumbbell hang clean and jerk, siempre con 2 dumbbells y siempre sincronizados los 2 atletas del equipo. Podían hacer el relevo, podían hacer el cambio siempre que quisieran, pero tenían que ir corriendo a dar el relevo a la pareja que estaba en la zona de espera. Y aquí los vemos que al principio van haciendo, pero al final el grip, o sea, el antebrazo les perjudicaba mucho a la hora de seguir sumando repeticiones. Ahí vemos los hang clean, que tenían diferentes maneras. Había gente que lo hacía con las dumbbells entre las piernas y había gente como esta pareja que lo hacía con las dumbbells por fuera. Lo veis, ¿eh? Fijaros que había atletas que iban por dentro. Aquí está. Hang clean and jerk. Hay atletas que parece que no les pese nada la dumbbell. Y después tenemos un elemento muy complicado que es el Synchro Dumbbell Devil Press, que es un elemento que es como una mezcla del burpee más un dumbbell snatch y es muy complicado para el cardio porque sumas la fuerza más el cardio en un único elemento. Al final, ¿quién ganó? Los mercenarios. 4.36 tardaron en un WOD de 6 minutos, ¿eh? Segunda posición, Beer, Cheese and Hobbits. Y tercera posición para Silverback, ¿eh? Que iba remontando ahí las posiciones y se está manteniendo en este podium para la final. Llegados a este punto de la competición, después de 5 WODs ya realizados y completados, los equipos estaban muy igualados en puntuación y todo se iba a decidir en las finales. Empiezan las esperadas finales de élite. Aquí están los top de los mejores atletas del CrossFit español. Pues aquí los tenemos, sí. Fijaros que siempre en las posiciones centrales de la pista, el quinto, el sexto y el séptimo carril, es donde están el podium, digamos, los top hasta ese momento. Y aquí los vemos, ¿eh? Los mercenarios, Boca Chanclas, y los vemos que van saliendo. Y de Looney Tunes estaban en el podium, pero al final veremos qué pasa y veremos si llegan y consiguen subir al podio. Vemos los jueces manos arriba, todo listo para empezar 5, esta final 4, de Andorra 3, Fitness Challenge. 2, 1, ¡go! Y arranca. Lo vemos aquí que empezamos con los deadlift. Tenemos como un primer bloque que son 40 sincro deadlift con 70 y 50 con 2 barras y después 40 sincro pull-ups, que ahí las vemos. Obviamente todos los atletas de la final haciendo butterfly y sincronizando sin problemas. Y luego teníamos el elemento como complicado de este WOD. Teníamos la rope climb legless, que sin problemas para los chicos, pero cuidado que las chicas esta vez pusimos el legless desde el suelo, sentadas. Tenían que empezar la rope climb sentadas. Aquí lo vemos, que empiezan desde sentado y levantando los talones y tienen que subir. Había muchas atletas que no tenían problema para subirlas, pero hubo un par de equipos que se quedó la chica estancada, luego lo veremos. También en este WOD que teníamos Power Clean, teníamos Chest to Bar y teníamos Toes to Bar también, había un elemento que no habíamos puesto creo que hasta ahora, que es el pullover, que luego lo veremos. Un elemento técnico y que estaban todos los atletas practicándolo en la zona de calentamiento porque creo que no lo habían hecho nunca en una competición.
Aquí les vemos en los Power Cleans, sincronizando. Y como no, siempre entre rondas teníamos las legless. Vemos que el grip ya empezaba a fallar y que le costaba. Y aquí vemos a la chica luchando esta repetición. Tienen que llegar a tocar el target de arriba, que es tocar el hierro de arriba. Y vemos cómo la chica... Creo que en este momento la chica no llegó a tocar, ¿eh? Aquí vemos que sin problema, ¿eh? Estas eran boca chanclas. Vemos cómo tocan arriba. Vemos a Paula de Looney Tunes cómo toca bien el target arriba sin problemas y el juez le marca la repetición como buena. Bien, chicas consiguiendo este objetivo que era tocar arriba, ¿eh? En la legless. Después también tenemos los clean and jerk sincronizados. Casi todos los atletas iban de uno en uno, lo vemos, sin hacer touch and go, sin aprovechar el rebote de la barra. Y aquí tenemos las chicas. Fijaros, que se nota, que les costaba. Es un elemento muy complicado, un elemento de mucha fuerza y siempre cuesta este ejercicio. Sincro chest to bar, que aquí vemos en un momento que se sincronizaban 4 atletas, cuando al final eran 2, pero parecía que eran los 4 a la vez. Y aquí está la chica del equipo líder de los mercenarios, que se quedaron junto a New Team en 83 repeticiones. No pudieron subir a la cuerda las chicas. Y aquí vemos lo que decíamos, el pullover. Este era como una mezcla entre una dominada y tenías que pasar las piernas por encima de la barra para conseguir dar la vuelta y llegar a bloquear los codos arriba, Lo vemos, fijaros, como dan la vuelta y bloquean los codos arriba para terminar la repetición. Y aquí vemos ya los instantes finales del WOD, como los chest to bar ahí de Looney Tunes, terminando este WOD en primera posición, pero por muy poco creo que no pudieron llegar al podium de esta tercera posición del Andorra Fitness Challenge. Y aquí tenemos a los equipos que se hicieron con el podium teniendo en cuenta los resultados de toda la competición. Pues en tercera posición Silverback, en segunda posición Boca Chanclas de Brave Coast y en primera posición, como en los otros 2 eventos que hemos visto, los Mercenarios. Otra vez en la parte más alta del podio, aquí los vemos. Os esperamos en la siguiente parada. Nos vemos en Costa Brava. Hasta aquí la cuarta de las 8 pruebas de la Fitness Challenge League 2022.